El juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, una nueva jornada hoy con la declaración de algunos policías que intervinieron en el procedimiento. Y algo que fue muy observado durante toda esta semana es la conducta de los ex-rugbyers, que en principio se habían presentado de una manera casi, decíamos ayer, monolítica, porque estaban todos sentados de la misma manera, con la misma gestualidad y cubiertos con un barbijo. Pero luego en la jornada de ayer hubo un cambio, mostraron su rostro. ¿Qué será lo que quieren comunicar? ¿Cómo es la mentalidad de chicos de esta edad, que son muy jovencitos y que tienen lamentablemente, según dicen sus propios vecinos de Zárate, antecedentes de actos violentos y en este caso un homicidio a cuestas, lo que no es un dato menor de confirmarse lógicamente las pruebas presentadas durante las audiencias en Dolores? Licenciado Pablo Melicchio, muy buenos días, bienvenido. Hola Rosana, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, hoy un consultorio muy sensible, muy complejo, ¿no? Nos preocupa muchísimo la situación. Yo diría para arrancar y que reflexionemos es la cuestión de la violencia que a diario tenemos acá en el grado más extremo, ¿no? Que tiene que ver con una masculinidad, ¿no? Un estereotipo de masculinidad donde, digamos, hay que reafirmar ese macho, ¿no? Ese macho establecido socialmente desde la violencia, ¿no? Y en adolescentes, lo complicado, Ron, en adolescentes es que hay cierta naturalización en función de estos imperativos sociales, ¿sí? De que hay que probar, en el caso de los hombres, en tanto construcción machista, que hay que probar la fuerza para probarse a sí mismo y para probar a los otros. En ahora, el caso de los rugbyers, es tremendo, sí. Pablo, porque están todos en bloque en cuanto a la conducta y a la forma de presentarse en sociedad y de mostrarse durante las audiencias del juicio, y además a nivel jurídico, a nivel penal, han mantenido también una especie de pacto de silencio en el que no se puede determinar con certeza, salvo por las imágenes de video, cuál es el grado porcentual de responsabilidad en la muerte de Fernando de cada uno de ellos, si bien todos han tenido alguna participación en mayor o menor medida. Sí, no olvidemos que funcionan estas estructuras de personalidad, funcionan como cofradías, como corporación. Fíjate que si el conflicto dentro del boliche fue entre Fernando o el amigo de Fernando con uno de los otros, con los rugbyers, finalmente cuando Fernando está en el piso, son varios los que le pegan patada, es decir, se terminan asociando y ahí está la cuestión psicológica social, antropológica, que cuando uno pega, los otros, como funciona como una cofradía por identificación, terminan reproduciendo esa violencia. Esto es lo riesgoso de la situación. Por eso van a venir condenas importantes, ejemplificadoras, que no le van a devolver la vida a Fernando y los papás van a sufrir muchísimo, pero van a ir mostrando, ¿sí? Porque para esto sirve la justicia cuando opera, cuando es efectiva, que hay que mostrar que esto no puede perdonarse, ¿no? No tiene perdón la violencia, no tiene perdón el femicidio, no tiene perdón en los asesinatos con esta alevosía. No fue algo así de un accidente, de una pelea entre dos muchachos. ¿Qué ha pasado? Que a veces se pelean y a alguno se le va, ¿sí? Se le va la mano y lastima al otro. Acá es alevosía, acá es la cosificación, aparte la cosificación. Porque, sí, la forma despectiva con la que se dirigen a Fernando y después cómo hablan una vez que consumaron el homicidio. Sí, negro de mierda, me lo llevo como trofeo y al final caducó no tiene, está en tercera persona, no es, uy, lo lastimamos, creo que lo matamos, creo que se nos fue las manos. Sí, ahí está la cosificación perfecta, con la palabra caducó. Exactamente, sí. Ahora, entonces, bueno, vos debés haber, Pablo, observado también la conducta de los padres de estos chicos que también tienen una conducta bastante particular y parecida a la de los chicos dentro de la sala de audiencias, porque también actúan de alguna manera en bloque en cuanto a que no han tenido exposiciones ante la opinión pública, salvo alguna rara excepción de uno de los papás que gritó algunos epítetos hacia los periodistas, pero después en general también tienen una conducta en bloque de silencio. Y también hay otro dato que no es menor y que ya hay una especie de reproche social al respecto de esto, y que ninguno levantó un teléfono para decirle a los papás de Fernando: mira,
no te voy a decir quién soy, pero soy papá y siento y lamento con toda el alma lo que le pasó a tu hijo, lo sentimos y nunca esperamos que pasara esto. No sé, a mí se me ocurre que alguna palabra para consuelo a esos pobres padres, como papá te tiene que salir del alma, independientemente de que quieras proteger a tu hijo con el silencio, aunque sea de manera anónima. Sí, a mí me parece que justamente yo creo que esto va a ser una condena ejemplificadora, hay mucho repudio social, hay muchos testigos, hay muchos videos. Yo creo que lo que pasa es que estos papás lo que no quieren es lo que va a pasar, ¿no? Mucho tiempo de sus hijos presos y es aceptar que alguno de ellos o la mayoría participó en lo que tiene que ver con la muerte de un joven, ¿no? Y de vuelta, creo que también acá hay una cuestión muy sutil, muy compleja, que no solo pasó en este caso, pasa en muchas situaciones, de las diferencias de clases, ¿sí? De la cuestión estereotipada e impuesta de las razas, ¿no? Como blanco y negro, lo que hablamos en otras salidas, que tiene que ver con estos dualismos que potencian las violencias, ¿no? También a veces estos antagonismos que ponen a las personas en distintos sectores opositores cuando ni siquiera muchas veces alguna de las partes desea estar en ese lugar, ¿no? Sí, hombres contra mujeres, blancos contra negros, macristas contra kirchneristas. Jóvenes contra viejos. Viceversa. Jóvenes contra viejos, sí. Y esto lo que va haciendo es una sociedad que no está comprendiendo que lo más importante no es sostener esos dualismos y potenciar esas grietas, sino que la diferencia es la que nos nutre y todos somos diferentes. Y en ese sentido, por eso cuando hablamos también de bullying, en los casos en las escuelas, el bullying parte de cargar al otro, también de negro, de gordo, de gorda, de flaco, de flaca, de anteojito, y si no se trabaja a tiempo, se van potenciando más, y vuelvo a decir, y más en una sociedad donde el estereotipo de masculinidad que hay que ir desarmando, pero que se vio en este asesinato horrible, es el ejercicio de la fuerza física y la asociación entre hombres para lastimar a un otro cosificado, más complejo aún, ¿no? Sí, tremendo. Te quería preguntar, en el caso de que se dé una condena con estos chicos, que sea ejemplificadora, que sea una condena contundente, y que yo creo que va a ser parejita para casi todos, ¿eh? Si bien puede haber alguna diferenciación, yo creo que los jueces están siendo muy serios y muy responsables, y me parece que va a haber una condena que va a ser más o menos pareja. ¿Cómo se hace para dar tratamiento a estas personas que van a necesitar algún tratamiento especial? Porque se nota a la legua que tienen un dejo de soberbia muy grande. Me da la sensación de que no van a ser compañeros de cárcel demasiado aceptables y van a tener que convivir en un ambiente y en un mundo que ellos mismos repudian estando afuera. Sí, digamos que por mi experiencia, que trabajé muchos años en institutos de menores, en el Instituto Roca en Capital, que justamente es un instituto de máxima seguridad para jóvenes, es muy difícil los tratamientos en tanto y en cuanto el interno, ¿no? Deje de ser un interno y pase a ser un paciente. Ese pasaje de preso, de interno a paciente que quiere recuperarse, a paciente que quiere saber por qué le pasó esto en la vida, por qué fue agresivo, por qué se implicó en un acto violento que termina llevándose la vida de Fernando. Va a ser muy difícil porque hay mucho repudio, hay que ver también cómo es el vínculo de ellos con el resto de los presos, de los internos, pero sabemos bien que en muchos casos la cárcel termina siendo el lugar del castigo, ¿no? El castigo del alma, del castigo del cuerpo, de la condena. Y siempre la pregunta que uno tiene que hacerse es, porque se suele decir que las cárceles son para rehabilitar a la gente. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿esa gente estaba habilitada? ¿Entendés? Primero ¿vas a rehabilitar a alguien que socialmente no estaba habilitado? Claro. O que socialmente estaba habilitado para la violencia. ¿Cómo haces para destituirla? Digamos, si alguien funciona de manera violenta, se armó como macho violento, ¿cómo desarmás eso si la persona no quiebra realmente internamente, no quiere ponerle un poco de luz a su vida? Qué buen planteo, claro. Rehabilitar realmente es volver al estado de las cosas a foja cero, cosa que no puede pasar cuando las personas inician su tránsito hacia ese lugar a partir de la comisión de algo que es inadmisible estar habilitado.
Sí, pensalo en personas que a lo mejor viven en situación de máxima vulnerabilidad, que crecen en estructuras de violencia, de robo, de maltrato. Claro, pero en teoría estos chicos no. En teoría no, así que no hay... Sí, pero, a mí me cuesta entender cómo se les ocurre claro, matar a una persona siendo tan jovencitos, cuando a esa edad uno puede tener cierto desenfado o una forma un poco más, a veces, como que te llevas el mundo opuesto, pero... hasta ese extremo de quitarle la vida a una persona tan cobardemente. Hay quienes dicen que tiene que ver esto con la práctica del rugby. Yo no comparto eso, a mí me parece que no hay que demonizar los deportes. No, como no hay que demonizar, no sé, un profesor de educación física que es pedófilo. Lo que quiero decir es que a veces un pedófilo se pone a estudiar para maestro o profesor porque así accede a su objeto de deseo. Entonces, también un adolescente de familias que transmiten la violencia o un adolescente construido como macho violento se va a meter en el rugby para ejercer esa violencia. Lo que no quiere decir que todo maestro o todo profesor sea pedófilo, está claro, ni todo jugador de rugby es violento, pero a veces la persona que ya va construyendo una personalidad engancha como anillo al dedo una actividad donde puede ejercer esa construcción social que ya viene previamente. Entonces volvemos a decir lo mismo, hay que desarmar tempranamente, si no solo estamos hablando de asesinato, de femicidio, de cárcel, de perpetua, de una sociedad violenta, y para eso estamos siempre saliendo al aire, pensar, bueno, hay que trabajar desde las infancias, hay que trabajar en las parejas, en las familias, para que no se reproduzcan estos estereotipos de violencia, de discriminación, de maltrato, ¿no? Pablo, como siempre, muchísimas gracias por esta forma de comunicar tan conciliadora y que nos hace reflexionar sobre aquellas cosas que todavía estamos a tiempo de corregir en el día a día. Gracias. No, un placer siempre hablar con vos, Ro, que estén muy bien. El licenciado Pablo Meliquio, acompañándonos en esta mañana en Bravo por este día, analizando la conducta de los rugbyers, que está en tela de juicio y después pasame el corte, después así lo está divulgo, sobre ¿sí? El tapete, pero claro, Pablo, sí, te vamos a pasar todo. Está en el tapete en lo que respecta a la opinión de la sociedad hoy en día, ¿no? La opinión pública es como que está abriendo juicios de valor y opinando sobre esto, y en coincidencia y en una compatibilidad casi homogénea, absoluta. Yo no voy a decir que son 44 millones de argentinos que están pidiendo por la prisión de estos chicos, pero sí hay una especie de opinión generalizada respecto de que no queremos que estas cosas pasen en nuestro país y que los chicos sean víctimas de gente como estos ex-rugbyers que están siendo juzgados en Dolores. Vamos a repasar la agenda para el día de hoy. A ver, otros temas que tenés que tildar y anotar como importantes. Mirá.